cordial bienvenida al licenciado Carlos Jorge Navia Alans. Le decimos muchas gracias por estar con nosotros de anticipado. Licenciado, qué gusto. Gracias, un gusto. En primer lugar, agradecer a los propietarios del canal Paceña Televisión por darme esta oportunidad para dar a conocer mi libro, que para mí se considera uno de los máximas obras, debido a que se interesó bastante el periódico Página 7 y en la gestión 2015 se encargó de la respectiva comercialización. Este libro está destinado íntegramente a cómo elaborar el perfil de tesis. Usted decía bien claramente en el sentido de que la mayoría de la población tiene problemas en cómo elaborar el perfil de tesis, y una prueba de ellos son la variedad de estudiantes, tanto damas como varones, que no pueden elaborar el perfil de tesis. Definitivamente. ¿Y sabe qué? Para el colmo, nosotros también preparamos una tesis. Por eso conocemos el tema. ¿Sabe cuántos años tardamos? 2. Mínimo. En el proceso de investigación. Y ahí aprendimos los métodos de investigación. Métodos como el científico, por ejemplo. Y hay muchos que nos cuesta asimilar. A muchos. Capaz que para muchos sea también como quien dice pan comido, ¿no? Sí. Como yo. Esta obra, según el autor, el licenciado Carlos Jorge Navia Alans, en su edición se han impreso 15.000 unidades. Muy pocas veces en nuestro país un autor puede editar y poner a conocimiento del público una cantidad de estas características en nuestro medio. Bueno, en otros, como la Argentina, por ejemplo, hablando de esta parte de la América Morena, o como en Perú, hablaremos, por ejemplo, en uno de los últimos libros, que lo comentaremos en cualquier momento, de Nicolás Márquez, por ejemplo, sobre la máquina de matar, relacionado con Ernesto Che Guevara, o hablar del Perú de autores como Hernando del Soto, por ejemplo, ¿no? Los misterios del capital, El otro sendero, en fin, ¿no? Pero esta obra que usted ve en pantallas en Bolivia, en nuestro país, son de muy pocos profesionales que por cierto son, ¿qué les digo yo? Sacrificio quijotesco, ¿no? El otro día el pasado miércoles hablábamos sobre el Premio Nobel de Economía, que fue reconocido a un psicólogo, y hablando de economía, ¿no? ¿Sabe cuánto va a recibir este señor Premio Nobel de Economía del 2017? $1.100.000. Buena suma para poder, ¿No es cierto?, garantizar el resto de su vida. ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces son temas tan importantes, ¿verdad? Tan importantes. A ver, Carlos Jorge, que es licenciado en Economía, Sí. háblanos un poco del contenido. Veo, por ejemplo, en el primer capítulo, la investigación científica, antecedentes. Háblanos un poco del contenido de este trabajo. Ya, bueno, está dividido en 3 partes. La primera parte se refiere a la investigación científica, el método científico, clases de investigación, y lo más importante en el capítulo 4, que se refiere al manejo a las fuentes de información. No sabemos utilizar, porque la verdad me llama la atención, señor Salazar, de que muchos libros yo veo colocan las locuciones latinas ibit, opsit, y eso está muy mal. Y los docentes, yo me acuerdo, los actuales de mi época, dicen que eso es un buen libro, cuando, claro, en ese entonces, como yo no conocía, decía que era buen libro, pero ahora que ya manejo metodología de 1 a 100, un 20%, porque este es mi 5.º libro ya en metodología,
me doy cuenta que esos libros están mal, porque no puede ser IBIT. Máximo el IBIT se puede utilizar 4 veces continuas, porque IBIT quiere decir que estamos utilizando un solo libro, y un libro no se puede hacer en base a un solo autor. OPSIT quiere decir que estamos intercalando diferentes autores, y si nos fijamos las locuciones latinas, el autor o la autora apenas ha citado a 2 autores. Entonces OPSIT quiere decir que hemos citado más antes por lo menos unos 10 autores, y después recién colocamos OPSIT, y lo que es peor aún, ni siquiera se fija al autor del libro, puede ser con su apellido paterno, materno y sus 2 nombres. Eso está muy mal, es la primera parte. La segunda parte se refiere a cómo elaborar un ejemplo de perfil de tesis. Un ejemplo de perfil de tesis. Es la primera parte. La segunda parte, voy al desarrollo de lo que es elección del tema, planteamiento del problema, hipótesis, objetivo, justificación, marco teórico, metodología, esquema tentativo, diagrama de Gantt y bibliografía. Y la tercera parte, que es lo más importante, ¿sabe qué se estudia? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es el manejo práctico de bibliotecas? ¿Qué son los diccionarios? Porque no sabemos utilizar los diccionarios, y después las escuelas de pensamiento que nos exigen. En el fondo este libro, como les reitero, lo llamó la atención al periódico Página 7, eternamente agradecido porque me ha abierto muchas puertas para que yo pueda realizarme como en el ámbito profesional. Prueba de ello es que gracias a este libro ingresé al CEPIES de la universidad, que se dicta a nivel de maestría y doctorado a nivel para educación superior. En el fondo está dividido en esas 3 partes. Y bien usted lo decía en el sentido de que yo dije, no, hay que ser el primero en Bolivia. Mi mamá me decía, mi papá, que en paz descanse, tienes que ser el único, tienes que ser el primero en todo, no puede ser uno más. Yo dije, y usted daba a conocer, ¿no?, la cantidad de tiraje que hacían. Soy el primero en Bolivia que he sacado 15.000 ejemplares, y con mi dinero. No, seguro. Sí, porque no he tocado a ninguna puerta. Por saber fui a los ministerios, ninguno me apoyaron, nada. Yo ya sabía. Pero es interesante este libro, ¿por qué? Porque está en un lenguaje bien sencillo, asequible y entendible, en base más que todo a una experiencia de 19 años como docente. Qué bueno. Una obra que para todo estudiante, para todo profesional, debe estar como texto de consulta en su biblioteca, por muy pequeña que fuese la biblioteca. El profesional tiene que tener una pequeña biblioteca, o una biblioteca grande, no sé cómo, pero tiene que tener libros de consulta. Muchas veces se presenta, a nosotros nos pasa esto, particularmente al suscrito le pasa esto. Alguien me dirá el burro por delante, bueno, está bien, lo aceptamos. ¿No? Uno tiene que tener, de pronto hay un tema, ¿no? Por ejemplo, mañana, uno necesita un texto de consulta. ¿Sabe por qué mañana? Se denomina la masacre de todos los santos, la cantidad de muertos, de heridos. Los recordaremos mañana. Pero para eso uno necesita tener sus textos de consulta. Capaz nos equivocamos en algo, la memoria es frágil, y uno tiene que tener esta obra escrita por Carlos Jorge Lavilla Alanes en su biblioteca. Ya les digo, por muy pequeña que sea la biblioteca, pero el profesional tiene que tener, lo tiene que tener. Es una obligación, hasta diríamos un deber. En el fondo el libro se constituye en el mejor amigo del hombre, pero lastimosamente con nuestra ley Avelino Siñani Elizardo Pérez número 70, no es la 070, es la ley 70, realmente en vez de fomentarla, se fomenta la lectura, pero no se dice cómo. Claro que sí. Y aquí doy a conocer cómo se debe leer una obra, porque no es para una persona, para un niño es totalmente diferente, un niño y una niña, para un jovencito es totalmente diferente, para un adulto es totalmente diferente, para uno que vuelve de muchos años a la universidad o continúa es totalmente diferente, y no existe una metodología hasta la fecha que se haya escrito un libro acerca de cómo se debe leer un libro y cómo se debe comenzar a redactar. Y para eso se requiere bastante práctica y lectura diaria de los medios de comunicación escrita. Claro que sí, definitivamente.
Ya para el final queremos hacer conocer que el licenciado es Carlos Jorge Navia Alanes, es licenciado en Economía, profesional con bastante experiencia en la ciencia, docencia universitaria, cargo que desempeñó en las universidades públicas y privadas, especialmente en la materia de metodología de la investigación, seminario de tesis y similares. En la actualidad se desempeña como consultor independiente en la elaboración de microproyectos, formación de microempresas, servicio de contabilidad y auditoría, asesoramiento metodológico. Es el fundador del primer centro de formación de investigación científica, como así también organizó el Centro de Información en el área de ciencias, de la ciencia metodológica, donde usted encontrará material bibliográfico exclusivo en la materia de metodología de investigación y el respectivo asesoramiento individual y colectivo de la área. Y bueno, usted puede pedir este libro. ¿Tenemos todavía, no? Sí, tenemos todavía. Justamente tengo un tiraje por lo menos de 5.000 unidades. Usted sabe muy bien, señor Salazar, que lastimosamente en Bolivia no se lee. No se lee. No se lee. Tengo todavía un tiraje de 5.000 todavía. Bueno. Y estoy ya por sacar otro libro más, pero quiero acabarlo. Claro que sí. Ese tiraje. A ver, los pedidos... Ahí está. El libro interactivo impreso 719... 82 312. Solamente hasta ahí. Hasta ahí, nada más. Sí, solamente eso. Ok. 719 82 312. 312. El precio, el libro, el impreso más el DVD interactivo, 50 bolivianos. Qué bueno. 50 bolivianos. Y no debe faltar esta obra en sus... Esa para a nivel de licenciatura, o es decir, licenciatura, diplomados, maestría y doctorado. Qué bueno. Me siento feliz, ¿sabe por qué? Porque este libro ya están utilizando incluso en el CIDES y en CEPIES también y en otras instituciones privadas. ¿Por qué? Porque por el lenguaje. Claro que sí. Y bueno, felicitar y agradecer al licenciado Carlos Jorge Navia Alanes por su tiempo que nos ha dedicado acá en 5 días por Pasión Encima de Televisión. Y bueno, les reiteramos, aún hay parte de este tiraje que, bueno, está en circulación. Carlos Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Más bien a usted las gracias por darme esta oportunidad y les reitero al 719 82 312, incluso la última parte, también tengo un centro de información. Se diferencia de una biblioteca porque la biblioteca está referida a la cantidad de libros de diferentes áreas, ciencias, materias, carreras. En cambio, mi centro de información, solo de metodología de la investigación, tengo 150 libros y los invito a todos los jóvenes y señoritas que están haciendo su tesis, trabajo dirigido, proyecto de grado, para que puedan visitar. Mi oficina está en la ciudad del Alto, en la calle Franco Valle, número 61, Galería 12 de octubre, piso 3, oficina 4748, zona 12 de octubre. Agradecerle, señor Salazar, será hasta otra oportunidad.